la librería, porque cuando yo venía pedo yo pensaba que esto era la casa del libro con 7 pisos. Y te agradezco muchísimo y es heroico lo que haces, lo que hacen todos los libreros y siempre que paso, aunque esté cerrada, he de poner mi dedo en donde está el hoyo de la bala, que no se nos olvide. Y quiero presentar a Antonio Muñoz Molina como debe de ser. Quizás nos estamos equivocando, ¿no, Jorge? ¿Tú quieres al revés? Tengo la impresión de que Empiezas tú. de que no era así, de que no era esto, Ah, no era a perdón, mí el que había pero que ¿de qué libro preguntar. vamos a presentar? Lo único que quiero decir es que es un amigo al que conocí leyéndolo. Y pasaron muchos años antes de que nos vimos las caras. Yo sabía quién era él, porque salían los periódicos, pero él creo que se impresionó mucho ya cuando me vio en persona. Mucho. Y le había dicho que yo era doble de George Clooney. Se llevó una impresión. Y nos unen muchísimas cosas. Ya son muchos años de cartas, de afectos, de lecturas. Y yo de verdad considero uno de los más altos honores que Antonio haya aceptado presentar esta novela, porque en muchos de los párrafos estuve pensando en él. Nos une también haber vivido en Estados Unidos y conocer muy bien The American Way of Life. Y sin más les pido por favor un aplauso para Antonio. Muchísimas gracias. Y ahora empezamos ya. Ahora, Yo creo que ahora podemos ya ya. hacer una presentación, ¿no? Bueno, pues nada, empezamos. Buenas tardes, gracias Lola, como siempre, y a ustedes. El otro día, antes cuando venía yo para acá, pensaba que el otro día estuvimos presentando aquí un libro de un querido amigo cubano, de Vicente Echerry, Sí, sí. una novela, El caballo de ébano, ¿no? Y yo pensaba en la fraternidad de la literatura en español, ¿no? En cómo, y cómo yo, donde descubrí de verdad esa fraternidad, la empecé descubriendo cuando empecé a ser lector serio al final de la adolescencia, y algunos de los escritores más importantes para mí, los más importantes para mí, eran escritores de América Latina, ¿no? Que nosotros, la gente, cuando uno es joven, y además cuando eres joven en una dictadura, tienes ganas de romper radicalmente con todo el pasado inmediato, ¿no? Y entonces en esa época descubrir a escritores latinoamericanos fue como una explosión, fue un Big Bang que yo creo que afectó a toda la literatura española, ¿no? Siempre he pensado que fue como cuando llegó Rubén Darío, ¿no? A principios del siglo XX, Sí. y cambió radicalmente todo, no ya la literatura en español, sino el español como lengua literaria, ¿no? Eso fue una revolución radical, y esa revolución llegó aquí para mí a principios de los años 70, que es cuando empecé a leer en serio y a querer ser escritor, ¿no? Era el mismo idioma, pero era otro idioma en muchas variedades, ¿no? Y además era una época que resolvía, en esa época los que aspirábamos a ser escritores como los que aspiraban a ser pintores, vivíamos muchas veces atrapados por una especie de imposibilidad doble, ¿no? Nos gustaba escribir, pero sufríamos dos coacciones simultáneas, ¿no? Una era la coacción, que es legítima en ese momento y comprensible, de la política. Es decir, queríamos escribir, pero queríamos derribar al régimen franquista, y queríamos que la literatura fuera un instrumento de lucha, digamos, ¿no? Queríamos escribir, pero también queríamos romper con las tradiciones, queríamos ser experimentales o vanguardistas, ¿no? Entonces, y eso nos llevaba a un rechazo completamente estéril de todo lo que tuviera que ver con algún tipo de tradición, ¿no? La tradición de la novela, por ejemplo, la tradición del argumento, de la trama, de los personajes definidos, de la sintaxis. Todo eso había que borrarlo, ¿no? Y entonces, de pronto, y eso a mí, yo creo que a mucha gente nos producía una parálisis estética. A mí me la produjo durante bastante tiempo, ¿no? El hecho de no saber encauzar la propia vocación, ¿no? Entonces, de pronto, llegaron aquellos escritores, ¿no? Tú leías a Borges, empezó a llegar, por supuesto, García Márquez, Juan Rulfo, entonces eran hombres los que llegaban,
Juan Rulfo, Carlos Fuentes, Onetti, Bioy Casares, y era asombroso porque esa gente era completamente moderna, pero también era, pero también, digamos, se entendía y se disfrutaba, ¿no? Es decir, el placer de la literatura. Nosotros habíamos aceptado que el placer y la literatura eran incompatibles. ¿Por qué? Porque antes que el placer estaba la lucha política, y antes que el placer estaba también la experimentación o la necesidad de romper con... Y entonces tú te encontrabas con aquella gente que hacía unas cosas tan radicalmente modernas y al mismo tiempo que parecían tan elementales, ¿no? Eran historias, era de nuevo el placer, no esa simpleza que dicen ahora, es decir, no es que lo importante es contar historias, dicen, no, lo importante es contar historias según qué historias, ¿no? Pero eran historias que retrataban el mundo real, y que además tenían muchas veces un componente de denuncia y de agitación social, ¿no? Eso fue un descubrimiento fundamental, ¿no? Y ya digo, y ahí estaba un español que era distinto. Tú te ponías a leer a Borges y era español, pero era distinto. Y te ponías a leer a Rulfo y era también español, pero era completamente distinto del de Borges, pero era completamente inteligible y era nuestro, ¿no? Y eso te da una sensación de amplitud extraordinaria, ¿no? Y luego me pasó mucho tiempo después en Estados Unidos, en Nueva York, cuando me encontré que en esa ciudad era el sitio en el que estaban juntas todas las variantes del español. O sea, Sí. no, es decir, y allí yo daba clase y los estudiantes, cada estudiante era de un país de América Latina o de España, donde fuera, ¿no? Entonces, eso te creaba una conciencia yo creo que muy saludable, para un español la conciencia de que hablas, de que tú no eres el dueño de la lengua, ni mucho menos. Tú hablas una variante, una provincia del español, y no la más grande, No. ¿no? Ni mucho menos, ¿no? Es decir, es una provincia del español. Y hay todas esas variedades extraordinarias que al mismo tiempo tienen una profunda unidad. Es decir, son mutuamente inteligibles, cosa que es más difícil, por ejemplo, en el caso del portugués, ¿no? El portugués de Brasil y el portugués de Portugal han derivado de una manera mucho más, ¿no? Entonces esa conciencia de que yo escribo en un idioma, que no, además es una cura contra el nacionalismo, ¿no? Porque tú ves que el idioma español es completamente anacional. Eso es una libertad extraordinaria, ¿no? Sí, que tu idioma sirva para tanta gente, y además de una manera, insisto, completamente igualitaria. Es decir, eso es una lección muy grande, ¿no? Entonces, dentro de esa lección, pues de pronto, a mí me alegra mucho decir que venga Vicente Cherry, ¿no? Que escribe en el español de Cuba, pero que además escribe en un español de Cuba completamente castizo en el sentido de cubano, pero cubano de su juventud, de la época de su juventud, y cubano además escrito por una persona que lleva 40 años viviendo sumergido en la lengua inglesa. Wow. Entonces, eso me lleva al caso de tu libro, que también tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con la frontera o con el encuentro entre las dos lenguas, ¿no? El libro está escrito, la primera versión está escrita en inglés, ¿no? Y el libro juega continuamente con eso, ¿no? Con esa frontera, la frontera de la traducción, la frontera de lo que se dice en una lengua de una manera y se dice en otra lengua de otra. Y del modo en que pasar de un idioma a otro está lleno de implicaciones emocionales, sentimentales, hasta políticas, en muchos casos, ¿no? Sí, sí, sí. Y eso, y luego tiene algo que también lo pensaba leyendo el libro. Yo estoy cada vez más convencido de que, ¿sabes? ¿Recuerdas eso que decía Baudelaire? Que en la belleza hay dos partes, ¿no? Siempre. Hay una parte que es inmemorial, que es la belleza, el componente intemporal de la belleza, y hay otra parte exactamente al mismo nivel, que es lo contemporáneo, lo estrictamente contemporáneo, ¿no? Es efímero. Eso lo que él llama el artista de la vida moderna, es el que capta la belleza contemporánea y al mismo tiempo tiene una parte de inmemorial, ¿no? Y tu libro tiene, por una parte, es una memoria casi, yo diría, de una época además muy marcada, una época muy
muy bien perfilada, ¿no? Que es un libro muy pop, ¿no? Es la época de la explosión de la música pop, de los Beatles, del rock psicodélico, de la época de oro de la música pop, ¿no? La época de las grandes sublevaciones y los grandes crímenes raciales en Estados Unidos, ¿no? Es una crónica para el que ame esa música y ese cine y todo, es una crónica completamente pop, en la que están desde los dibujos animados hasta las canciones, hasta las imágenes de Nixon en televisión, sí, ¿no? La guerra de Vietnam, ¿no? Eso es muy, además, es un libro bastante delgado, es un libro que contiene muchas cosas en su brevedad, ¿no? Pero luego hay debajo de eso, de esa crónica, es decir, que es perfectamente fechada, ¿no? Un niño mexicano en Washington D.C. que vive con una madre que ha perdido las palabras y él que tiene que moverse, una madre que ha perdido las palabras pero conserva los números, ¿no? Sí. Y él que tiene que moverse entre una lengua y otra, ¿no? Entre una lealtad y otra. Y luego hay algo más profundo, en sentido casi topográfico, no en otro, ¿no? Que es el cuento. Es decir, por una parte está la belleza contemporánea y por otra parte está la raíz, que es el cuento intemporal, el cuento el que yo soy muy aficionado, que es el cuento del bosque en el que se pierden los niños, ¿no? Eso es una cosa escalofriante porque tiene que ver con cosas muy elementales de la psique humana, ¿no? Los niños que exploran el bosque, los niños que se pierden en el bosque, el monstruo que acecha en el bosque, el monstruo que parece benévolo, pero que luego resulta que no lo es, ¿no? Entonces, eso es escalofriante, ¿no? Esa cercanía, ¿no? Y luego, además, el libro es una novela, dice Jorge, y yo quiero que nos explique ahora después en qué medida es una novela más que una memoria, ¿no? De una experiencia, de una parte de su vida, ¿no? Pero me gustaría que él nos hablara de eso, y también me gusta pensar en cómo un libro trata de eso, de la memoria y de la pérdida de la memoria, ¿no? Y cómo trata del regreso hacia del regreso hacia algo que se recuerda de una manera y parece que no sucedió exactamente de esa manera, ¿no? Entonces yo sé que lo que yo veo de novela es sobre todo su organización como texto narrativo, ¿no? Es decir, hay un progreso en el conocimiento y hay una sorpresa que nos aguarda hasta la última línea, ¿no? Como son las sorpresas de los cuentos policiales y de ese tipo de historias, ¿no? Pero me ha parecido de los libros tuyos que he leído, me ha parecido el más cuajado, ¿no? El más profundamente tuyo, ¿no? Es decir, me ha parecido como ese tipo de libro que uno no puede no escribir, ¿no? Ese libro que empieza a escribirse sin que uno se dé cuenta, ¿no? Y ese tipo de libros son difíciles, porque a veces uno no se puede pasar la vida queriendo encontrar el camino para llegar a él y no encontrándolo, ¿no? A mí me pasa eso. Tengo un libro hace mucho tiempo que nunca encuentro la manera de... Toda mi vida llevo con él, ¿no? Y me da esa impresión, ¿no? Pero me gustaría que tú nos hablaras también de eso, ¿no? De estas cosas que yo he dejado en el aire, de cuál es el origen del libro para el que no lo ha leído. Qué bueno que está grabando esto. Y cómo la memoria se convierte o no se convierte en ficción, ¿no? Te amo y lo sabe Elvira, ¿eh? Y lo sabe el mundo. Ella lo acepta. Qué bueno que está grabado, porque está en la época del poliamor. Me dan ganas de plagiarte el párrafo que te acabas de echar, porque yo sabía perfectamente bien que cuando... Ya habíamos hablado una vez, pero ahora
hiciste un mapa muy, muy, muy bello. Me siento de veras muy, muy honrado porque sí, es eso. Yo sabía que tenía que escribir este libro desde niño. Es un homenaje a Mrs. Elaine Grabsky, que fue mi maestra y que ahora la biblioteca de mi primaria lleva su nombre porque ella ayudó mucho al tema de las libretas y de que mi mamá preguntaba las cosas en español y en realidad yo le decía en inglés. Y ni yo mismo entendía a veces que mis amigos por decir jarra decían pitcher. Y yo decía, pitcher es el que lanza la pelota, ¿no? No, también es una jarra, ¿no? Jar, donde están las galletas, que yo sigo frecuentando mucho, ¿no? Y también sabía, porque el papá de mi mejor amigo era periodista, y por lo visto el que sí aprovechó todo lo que nos enseñó el padre de Bill, fue Bill, que hoy es periodista. La respuesta sería que yo creo que es novela porque la versión de Bill es una crónica muy periodística, muy de fechas, le queda clarísimo cuándo fue Woodstock, le queda clarísimo cuándo empezamos a explorar el bosque y a meternos. Pero porque él era un poco mayor que tú. Era un poco mayor que yo, como todos mis mejores amigos. Yo desde niño he buscado que sean un poco mayores. Aquí está Tomás Viro, que lo acabo de reencontrar después de 40 años. Y tengo esa tendencia a seguirlos en los senderos. Y Bill era mi guía y sabíamos que estábamos descubriendo las profundidades del bosque porque eso era la emoción y la adrenalina. Y no puedo contarles a los que no la han leído qué nos pasa, pero descubrimos que era una pesadilla. Y de alguna manera lo intuimos. Ese es el cuento que también Bill quiso escribir y que la vida por puro azar me concedió que 30 años después del hecho, este cabrón habla español. El español que estás mencionando tiene una variante en el español que hablan los que no nacieron en español. Entonces es muy conmovedor cómo a veces confunden el masculino y el femenino, a veces hasta parecen chistes, ¿no? Que dicen, yo estaba muy preparada. No, güey, pues no estás preparada, estás preparado. Y luego además que viviendo en México quiso empezar a alburearme, quiso empezar a hacer juegos de palabras. Ahí fue donde además descubrimos que la memoria, por lo menos la nuestra, era divergente. Él se acordaba del hecho como fue y yo tenía una versión muy distorsionada por razones culturales. Yo soy de una familia guanajuatense, católica, apostólica y creyente, y entonces no se hablaba de nada. Y las cosas malas no se hablan, no se habla de eso. Y eso tenía que ver con el silencio de mi mamá. Mi mamá estaba sonriente, feliz y bella, pero estaba en un bosque, perdida. Y su manera de encontrar la salida también creo que fue bastante novelesco, que fue empezar a hacer asociaciones de palabras. La novela se llamaba Bosque es memoria, Forest is memory, porque para mi mamá azul era manzana. Quizás debas explicar, eso sí se puede explicar, que tu madre había sufrido un proceso... Una trombosis cerebral, sufrió un ictus muy joven. La mitad de la familia interpretó que había sido por un insecto en Guanajuato, y es falso. Fue porque le tocó la rifa del tigre. Y mi padre, que está apenas insinuado, es un personaje muy importante, sobre todo por lo que dices de las palabras. Mi papá era imitador de voces en la radio y luego se hizo diplomático, gargantilla. Y yo cuando toreé usé varias veces el mote de gargantilla chico. Imagínense eso. Y mi padre se merece una novela. Para empezar, porque decide quedarse con ella hasta el final de sus días, cuando que en realidad mi mamá era otra a la que conoció él. Mi mamá le seguía mucho la juerga, el rollo, las imitaciones. Por eso conoció a gente muy bohemia, pero también gente muy importante. Fue amigo de Bobby Kennedy por eso, porque mi papá imitaba a Jack, al hermano, a la perfección, y como todo buen imitador tenía una memoria prodigiosa, lo cual es muy irónico, que siendo de memoria perfecta, de pronto mi mamá no se acordaba ni quién era él. Y no había una explicación para mí, y entonces Mrs. Grabsky me regaló mi primera libreta. Ahí empieza el rollo. Ahora bien, la novela sí me tardé mucho tiempo en escribirla porque yo tenía mi versión y tenía un final.
pero le concedí a Bill que él escribiera el final con la carta en donde él me explica, y Alfaguara tuvo la gentileza de dejar la letra de la máquina de escribir de él. Entonces, en realidad, lo que he dicho, lo dije en la FIL, nosotros podemos presentar la novela, pero que Bill presente el final, porque pues eso es de él. Y cuando salga en inglés, porque la idea es que ahora salga en inglés, él ya aceptó presentarla. Si es novela, a pesar de que, como sucede con muchas cosas de sobremesa, y qué bueno que mencionaste Cuba, porque tú sabes que yo fui muy cercano al Liceo Alberto, y no pasa un solo día sin que piense en Lichi. Lichi era un aumentador. Aumentador es el que, para narrar esto mismo dentro de 3 días, yo diría, fue muy conmovedor cuando yo le vi una lágrima a Antonio. Y a partir de ahí a todo el mundo dice, puta madre, Antonio lloró en la presentación y yo no lo vi. No, eso es un aumentador. Y cuando se fue Lichi de este mundo, tuvimos una conversación muy larga sobre el problema de los iPhones, que a mí ya me sucedió aquí en España. Yo empiezo a contar mis historias y empiezo a decir cosas, y he visto que gente finge que está hablando por WhatsApp y están verificando si la película que menciono realmente existió. Porque dicen, este pinche gordo está inventando. Y lo que pasó digamos, con la influencia de Lichi es que sí existen los personajes, sí pasó todo lo que pasó, pero es novela porque también me tomé la libertad de edulcorar y de desescribir la realidad, porque así tal cual la realidad pues, es bastante aburrida. Es una nota de periódico amarillo. La tragedia, el horror, la pesadilla norteamericana. Y yo quería que no fuera así, que fuera asistir a un entierro de un soldado que viene de Vietnam en una bolsa de plástico, sabiendo todos los niños que nos obligaban a ir, que él había matado a 3,000 vietnamitas. Entonces nosotros condescendíamos porque empezaban a llegar los refugiados vietnamitas. 50 años después, todos los que venden memorabilia en el Capitolio, ahora desacralizado por los trompistas, son orientales, que eran el enemigo al principio de la década, cuando la década era en blanco y negro. Y la década se volvió psicodélica. La metáfora es cuando la hermana de Bill nos avisa que va a un concierto en el estado de Nueva York donde se van a juntar The Beatles. Se van a volver a juntar, lo cual fue falso. Pero tocó Hendrix el himno nacional. Y ahí todo se volvió psicodélico. Y yo sí recuerdo que los amigos de Bill y los más grandes decían, aunque hayan matado a Martin Luther King, aunque se hayan separado los profetas, Estados Unidos va a resucitar y va a haber peace and love. Y la novela sale en una época en que volvieron las tropas a ocupar Washington, D.C., en que el tema racial está igual o más intenso que hace 50 años, y en que la mayoría de esas canciones ya no se cantan. Y es lo que necesitan ahora los jóvenes músicos como Santiago y Sebastián. Pero fíjate, perdona, pero fíjate que siguen siendo canciones fundamentales, ¿no? Es decir, que sigue siendo una música que a mucha gente por supuesto, que sigue siendo referencial. Antes quiero abrir un pequeño paréntesis, porque creo que aparte del testimonio sobre eso que tú has dicho del infierno americano, es muy curioso, porque en el libro está esa cosa que vive el que llega de nuevas, que es ver una especie de paraíso reconocible, ¿no? Que inmediatamente el que tú dices, pero esto es extraordinario, y de pronto hay un giro y aparece algo horrible, ¿no? sí. Eso está en el bosque, está en las figuras de estos señores que van con los carritos de los helados. Yo creo que el libro a veces me parecía notar un aura a los Stephen King, ¿sabes? Sí, claro. Y hay una cosa, yo me acuerdo la primera vez que fui, que estaba en un bosque, estaba en un sitio en Illinois, ¿no? En un sitio con unas casas blancas de estas, y había muchas ardillas que se acercaban allí. Yo estaba en un porche de estos como en una universidad, ¿no? Sí, sí. Y estaba allí y tal, y había y yo, claro, viniendo del secano español,
pensaba, mira, este bosque aquí extraordinario y esta ardilla, y me dice uno, dice, ten cuidado, que como te muerdan, te pegan la rabia. Sí, sí. Entonces resultaba que las ardillas tenían la particularidad de que te transmitían la rabia. Y recuerdo otra vez, en otro bosque, en casa de un profesor en Virginia, era una casa maravillosa, junto a un lago, y rodeada de un bosque, ¿no? Y habíamos estado allí comiendo y dice el profesor, bueno, ¿queréis que demos un paseo? Y bueno, sí. Y entonces vamos a darnos el paseo y el señor nos da a cada uno de los invitados, nos da un chaleco reflectante. Y digo, y este chaleco... Por si te ve un grizzly, ¿no? Dice, no, es que hay cazadores. Entonces, ese giro tan americano, ¿no? Como cuando vas por Nueva York y dices un sitio, ¡ay, qué bonito! Y de pronto debe haber un descampado atroz, ¿no? The Bowery. Entonces, ese bosque, el lago, el atardecer, todo, de pronto es que había unos cazadores con unos fusiles de esos Que te podían matar. y que te podían confundir con un ciervo y te volaban la cabeza. Sí. De manera que para salir a dar un paseo bucólico tenías que ir con el chaquetón reflectante, ¿no? Nunca se me olvidará eso. Y eso está mucho en el libro, igual que está esa cosa tan que a los que somos, ya digo, de secano nos impresiona tanto, ¿no? El invierno, el bosque con la nieve. De pronto tú cuando vives eso te parece que estás en un mundo muy raro, ¿no? La nieve y luego esos veranos, el contraste entre los inviernos y esos veranos irrespirables de esas zonas, ¿no? Del sur, pero de Virginia y de Washington, ¿no? Eso está, esa duplicidad de lo americano está muy presente en el libro, a un nivel sensorial, pero también político, claro, como tú acabas de Se me está ocurriendo algo muy irracional, pero eso es bastante común conmigo, pero yo creo que tiene algo de novela porque son muchas contradicciones. Es decir, Brenda, con la que hablé ayer porque vive en Kentucky y yo ya me la imaginaba volando en el tornado, la quiero muchísimo, pero al mismo tiempo yo la maltrataba muchísimo porque es mi hermana, pero no es mi hermana. Nació el día que nació una hermana mía que falleció de bebé antes de que yo naciera, pero mi mamá se inventó que Brenda era mi hermana. Y mi verdadera hermana es Maylou, que también está en la novela. Y luego, lo que es y lo que no es. Es decir, el Señor de los Helados es una figura emblemática en la novela, por muchas razones, pero principalmente porque Bill sacó una moneda que me la regaló por magia. Y era y no era de curso legal. Y ese es el día más feliz de mi vida, por lo menos de la infancia. Ahora tengo otros. Pero porque pude invitarle helados a toda la pandilla, que sentí que eran mis amigos, pero no todos eran mis amigos. Eso que se llama bullear, que ahora yo perfeccioné, es porque a mí me bulleaban mucho, porque yo era un niño gordo en un mundo de physical fitness, de correr, de hacer ejercicio. El fitness ya acabó. Bueno, afortunadamente, porque para mí era una tortura. Los preparaban como si fueran a desembarcar en Normandía. Iban a desembarcar de algún modo. De algún modo. Al cabo de cierto tiempo. Y todo lo que era el bosque al mismo tiempo ahora ya no es. Hay una estación de metro muy cercana. Ahora mi primaria tiene letreros en español. Ya no bulean a los latinos. Ya hay restaurantes mexicanos. Y también al mismo tiempo, pues era mi mamá y era una niña. Y yo era su hijo y al mismo tiempo yo era un bribón, porque yo me aprovechaba mucho de esa pasión por los números. Armé un número circense, ponía ahí una sábana, la presentaba en inglés y hacía que hiciera, por ejemplo, tiraba yo cerillas o canicas. Y entonces al instante ella ve, por ejemplo, estos azulejos te diría, son 46. ¿Son 46? No los conté. No, a mí no me salió ese don. Y a lo mejor es una rara definición de lo que es novelar. Novelar quizá es distorsionar con sazón para que el lector se confunda entre lo que es y no es. Y la novela la tenía yo como una cuenta pendiente conmigo mismo, pero afortunadamente ya la leyó mi mamá. Se la leyeron y también ya la escuchó porque la grabé con mi propia voz. Y falta la grabación en inglés, porque también la narré en inglés. Ahora, curiosamente quería mencionar, para grabarla en español, la empresa Audible
me pidió que pronunciara mal el inglés, porque decían, tú pronuncias el inglés como si fueras gringo, y eso no está bien. Tienes que decir Washington. Y yo decía, ¿pero por qué? Porque no es creíble entonces que el personaje que tú narras, que tú eres el narrador, diga Washington. Ah, dije, pues lo que ustedes digan, ¿no? Lo que ustedes quieran. Y en inglés también respeté palabras en español, porque hay cosas que no se pueden decir en inglés. Bow, por ejemplo. No existe la palabra bow en inglés, dice to see your breath. Tienes que ponerte un espejo, ¿no? Porque no es fog. No es mist tampoco. O mist, no, eso ya sería cuando se te sale salivita. O, no sé. De niño jugué mucho con tratar de aprender muy rápido el español y así me fue, porque entonces ya no solamente las palabras, sino también los conceptos, y lo menciono. A nosotros nos une también la vocación de historiador. La vocación de historiador está en el oficio de la memoria. Y no se trata de resucitar el pasado, sino de visitarlo, más bien, ¿no? Y en ese sentido, cuando le leyeron el Bernal Díaz a mi mamá, que le leían por la tarde el Quijote, pues yo ya de adolescente, un día en clase en México, dije lo de los Hernán Cortés y los molinos de viento en Cholula, y la maestra me dijo, creo que estás un poco norteado. Mencionaste las caricaturas y no te he comentado en las conversaciones que hemos tenido antes que yo quité un capítulo de televisión. No sé qué voy a hacer con eso. Sí lo voy a usar algún día porque sí fue muy importante para mi generación el que fuimos televisivos. The Baby Boomers somos de los Picapiedra y de Plaza Sésamo y todo era la tele, la tele, la tele. Lo cual también es interesante porque ahora ya no. Ahora ya son de plataformas, pero no de televisión los niños, ¿no? Y la música, pues hasta hicieron un podcast, porque sí abusé un poco de los derechos de autor, sobre todo en un capítulo donde están puras letras de canciones. Claro. Pero tú recordarás que eso era lo que nos guiaba a tu generación y a tu edad contra los grises y contra el pretérito oscuro de la España profunda, el pretérito imperfecto. Y a nosotros era una ilusión, Creedence, o los Rolling Stones, y luego además ir a México a tratar de contagiar a mis primos de eso. Que Porque México, entonces allí no había llegado eso. los discos tardaban muchísimo en llegar, las películas tardaban muchísimo en llegar. Y luego la experiencia española, que es, todo eso se dobla. Entonces en realidad vas a ver Gone with the Wind, pero es la voz de, no sé, Alfredo Landa, ¿no? Como que no cuadra. No cuadra, no cuadra. Está metido, para los que se animen a leerla o para los que ya la leyeron, a ver si me disculpan, que está metido el proceso de la novela. O sea, yo decidí abiertamente confesar cómo va creciendo esto, cómo me corrige Bill, cómo yo dudo de que sea novela. Y yo reniego de que sea periodismo, the W, ¿no? ¿Quién, cómo, cuándo, dónde y por qué? Bueno, no es necesariamente una alternativa, ¿no? Te quiero decir que... Puede ser, sí, macramé. Yo creo que la gran lección de la no ficción que hemos aprendido muchas veces precisamente en Estados Unidos es el conseguir un máximo de intensidad literaria con un máximo de fidelidad a los hechos, ¿no? Pete Hamill, que nos une su amistad y que se fue hace un año. Tantos periodistas que brincaron después a la novela, ¿no? Sí, o sin llegar a la novela. Piensa que uno de los grandes libros narrativos del siglo XX es Hiroshima, sí, de John Hershey, ¿no? Sí, que es crónica. Y que es crónica, pero es una crónica en la que Hershey confiesa que él se inspiró nada menos que en Mientras agonizo, de Faulkner. Exacto. Es decir, Hershey tomó la idea de que su crónica estuviera contada desde el punto de vista de 6 personajes distintos, de leer a Faulkner. Es decir, que no hay que, yo creo que no hay que tener miedo. Y a Rashomon, para colmo. Fíjate que también creo que yo soy un afortunado lector de las bibliotecas públicas. No solamente la de mi primaria, Mrs. Grabsky nos hacía ir en bicicleta hasta the public library, que para ella era tan importante como ir a la iglesia.
Que esa es otra cosa. Todos teníamos iglesias diferentes. En algún momento menciono que yo soy, digamos, remanente del catolicismo guanajuatense y Bill era presbiteriano y otro era metodista y había unos orientales que eran totalmente budistas. O sea, su casa era un templo, teníamos que quitarnos los zapatos. Y yo llegaba a casa a contar todas estas cosas a mi hermana, porque, bueno, mi mamá me oía, ¿no? Y mi papá, afortunadamente, como tenía ese mundo diplomático, él entendía muy bien cómo the melting pot, lo que llaman, es eso. Es decir, un amigo judío tiene sus costumbres y entonces también hay Hanukkah y hay doble regalo, si lo quieres ver por el lado positivo. Oye, ¿y te costó mucho luego adaptarte a México cuando... Muchísimo, muchísimo. Porque por eso O me sea, tú metí a los volviste toros. con 15 años, ¿no? 14, cumplí 15 en México y una forma de quitarme el acento fue meterme en el mundo de los toros, aprender groserías, quitarme el mote de gringo, porque la primera vez que toreé querían anunciarme como el gringo. Y yo dije, no, 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 porque ni parezco gringo. Bueno, parezco John Belushi. Y lo que me costó también fueron cosas muy, muy, muy relacionadas con el trauma que viví con Bill. Por ejemplo, yo venía de un colegio mixto con niñas y en México de pronto todos los colegios eran o hombres o mujeres. Y en el medio taurino, tan glorificado, hay mucho detalle que no funciona en el fútbol americano, por ejemplo, que es que te anden agarrando de broma, ¿no? Y que se burlen de las pilas del traje de luces. Tú usas pilas muy pequeñas. Burlándose del paquete, Ah, las pilas, dices tú, el bulto, ¿no? Bueno, está la niña que le dijo al papá, ¿qué es eso? Y el papá le dijo, son las pilas del traje de luces. Y dijo ella, yo pensaba que eran los huevos. Dijo, no, los huevos los traen acá. Ese tipo de cuestiones culturales y el slang burlón, eso no funcionaba en the United States. Y a la vez me sirvió para entender que yo venía de un estado sureño, muy racista, mucho. En mi primaria los dos afroamericanos, como se les dice ahora, que quisieron integrar, duraron un mes. Claro, porque tú estabas allí precisamente en plena época de la lucha por los derechos civiles, ¿no? Que consistía en eso, en tomar modelos de primarias y decir, vamos a mandar a 5 alumnos con el autobús que venían de otro barrio, de otro bosque, incluso no de bosque, venían de ciudad. Y eso no funcionó, iban gente con las banderas confederadas. Todavía hasta la fecha hay una devoción por el sur, ¿no? Claro, es que se olvida que Washington, D.C. está en el sur. Sí, Es decir, que es el sur, que ahí está la terrible Virginia, ¿no? exactly. Y Arlington, el cementerio, era la casa de Robert E. Lee. La cedió para que sea el cementerio de todos los soldados. Pero esa es la casita de él. Y eso todavía lo traen en la sangre los rednecks, ¿no? Y es otra manera de hablar inglés también. Así como dijiste del español, a nosotros nos enseñaron a ir en muchos viajes a la Ciudad Blanca, que le llamábamos The White City, a Washington, que es en donde vivíamos inicialmente. También hay que decir eso. El bosque representó una utopía, Foggy Bottom, que está pegado a Georgetown, que es la zona más hermosa de Washington. Pero como entraron las tropas, mi mamá se puso muy mal. Y yo todavía recuerdo el olor a quemado. Claro, es que Jorge cuenta en la novela, hay una cosa muy impresionante que es cuando los, los motines que hubo en los veranos, en varios veranos de los años 60, y sobre todo el más tremendo de todo, que fue el que vino después de la muerte, inmediatamente en los días siguientes al asesinato de Martin Luther King, Sí. ¿no? Y loitering, lo que robaron, que Washington quedó destrozado. que claro, esa cosa tan extraña. Yo me acuerdo las primeras veces que iba, todo dependía si tú te movías por allí en coche o si ibas en autobús o en metro, ¿no? O en tren, ¿no? Y yo me acuerdo la primera vez que fui en autobús, en un Greyhound. Yo estaba en Virginia, ¿no? Y entonces hice ese viaje y en ese viaje de pronto vi lo que no había visto nunca y lo que podía no haber visto nunca.
Porque claro, yo en Virginia me llevaban en coche de un sitio para otro, estaba en el mundo universitario y tal, pero cuando fui en autobús, claro, para nosotros es un autobús americano, eso es un Greyhound, pues te suena una cosa exótica, romántica y tal, ¿no? Esos autobuses son para pobres extremos. Sí, te sientes Bob Dylan, pero en Claro. realidad eres un Entonces, indigente más. la estación de autobuses estaba en una zona que llaman el sitio ese equivocado de las vías, ¿no? Sí, Del sí. tren. Y entonces The yo que other había, side of the que tracks. llevaba, que llevaba como unas semanas solo trabajando en aquella universidad y viviendo allí, vivía en una especie de paraíso, ¿no? Con esa arquitectura tan extraordinaria de la Universidad de Virginia, ¿no? Con el mundo ese neoclásico de Jefferson. Jefferson, ¿sabes? Bueno, lo Y de dijimos al pronto, mismo tiempo. y solo veía blancos, solo veía blancos. Y de pronto cuando fui a la estación de autobuses me di cuenta de que era una ciudad de negros. Sí, Y que además, en esa época, hablo del año 93, una cosa muy llamativa es que la estación de autobuses olía a tabaco. Los pobres fumaban entonces todavía. Eran pobres, fumaban y estaban muy gordos, sí. ¿sabes? Y entonces Déjame tomar más agua. esa, eso está en el libro, ¿no? Esa sensación de pronto de cuando llegan aquellos, y tú lo ves ahora en los documentales y todo eso, ¿no? Cómo la ciudad ardió, ¿no? Cómo ardieron esos barrios. Decíamos White City. Que además ardieron los barrios de los pobres, Sí. no los barrios de los ricos. No, ¿no? para nada. Y decíamos White City con ironía, porque en realidad cuando nos llevaban, había maestras que abiertamente decían, cualquier persona de color que se acerque, griten o llamen la atención. Bueno, tú tenías que ir atrás en el autobús, ¿no? Sí, cuando mi papá se enteró se ofendió muchísimo, quiso armar un pollo ahí en el DC, no sé, the DC Attorney o algo, porque yo se lo dije, mi mamá no se lo dijo. Yo le dije hoy en el autobús a Juanita, que era la que cuidaba a mi hermana, que ahorita también hablamos del tema de los embarazos, porque es muy importante también decirlo, pero le dije a Juanita, a mi hermana y a mi mamá, nos pasaron, había una cadenita, y todavía me tocó ver la cadena, me tocó ver todavía bebederos colored y white only. Y mi papá se puso furioso, dijo, pero no somos. La ironía es que después, él mismo, por imitar a Martin Luther King, nos empieza a llevar los domingos a una iglesia de gospel, maestro. Y se subía además a predicar. ¿Quién, tu padre? Mi padre Sí. era un orate. El embajador de México descubrió que él aparcaba el coche gratis en una gasolinera. Y cuando se enteró la razón, dijo, pero esto es motivo de que nos expulsen del país. Mi papá les dijo a los negritos que cuidaban la gasolinera que mi abuela era negra. Y traía una foto de una actriz, no sé si... Así lo cuenta en el libro, Sí, la actriz de lo que el viento se llevó, diciendo que era Doña Carmen, que en Guanajuato había raíces negras. Entonces lo dejaron aparcar ahí gratis, 11 años. Era un orate, un orate. Lo de los embarazos también creo que está insinuado y es un tema que a mí me costó mucho trabajo decidir que sí lo metía. Y en algún momento Bell dijo, no viene al caso. Pero yo dije sí, porque es una conversación muy importante para entender la amnesia de mi mamá que tuve con mi papá. Así, ¿cómo es que mi mamá se embaraza si no estaba? Bueno, estaba, pero no estaba. Y mi papá dijo, no, momento, no, en ningún momento fue hostil, ni abuso, ni nada. Lo que traté de hacer es el párrafo precioso de Berlín. Fueron a Berlín, sí hubo vino blanco, que se llamaba Liebe Frau Milk, leche de la mujer amada. Eso me dio mucha risa cuando me lo contó. Y me dijo, por lo menos esos días, haz de cuenta que estuvo. Haz de cuenta que estuvo. Entonces fue el momento. Y luego hubo otra semana, pero en Washington, y de ahí vino Mailú. Eso me parecía muy bello, que mi papá sí quería enfatizar que no había sido un abuso, no había sido una desesperación, ¿no? Y que mi mamá por lo menos ya había dado visos. Los neurólogos lo avisaron de que sí podría recuperar lo que recuperó, que es el español y México.
Ya cuando yo termino la primaria, mi mamá ya no entendía realmente qué hacíamos ahí. No venía al caso estar ahí, porque ya su mundo que había recuperado ya era en México. Y creo que también tiene algo de novela el libro, porque la escena que a mí más me gusta es cuando jugaban a la memoria con mi mamá y le decían quiénes estaban en las fotos. Pero hasta eso yo podía jugarlo, porque si te dicen aquí está Antonio y aquí está Pedro y aquí está Lola, a ver quiénes están. Y mi mamá repetía, y yo también repetía. Pero cuando mi madre dijo, esa foto la tomó Everardo, yo me fui corriendo a casa de Mrs. Gradsky. Yo no lloré, es decir, ni tampoco lo metí en la novela. Pero ella sí, se le llenaron los ojos de lágrimas y dijo, now she's remembering. Eso es recordar. Y eso es la novela. Lo que está atrás de la cámara es lo que tú me has enseñado cuando te leo, cuando hemos conversado, y es lo que me han enseñado todos esos autores que mencionaste, porque nos unen. Bioy, el propio Rulfo. El privilegio de haberlos conocido también para mí fue muy notorio y muy notable en la manera de hablar. Yo llegué a estar muy cerca de grandes autores como tú, que lo que les intrigaba es que dejé de hablar como gringo, que también cumplía yo el deseo de mi papá. Mi papá tenía una preocupación de que yo pochara, por eso me lleva a conocer a Carlos Fuentes. ¿Pochar qué? Pocho es el que habla un poco así, con este dejo, que yo hablaba un poco así, no podía decir Federal, Distrito Federal. Y mis primos decían Federal, Federal, no podía decirlo y ahora ya lo digo bastante bien. Y aunque fracasé como torero, pues mira, una figura del torero me está confirmando la alternativa. El libro, sobre todo, tiene razón, es el más íntimo. Me ha dado las más grandes satisfacciones. El retrato de tu madre, siendo un retrato que es casi hecho de ausencia, ¿no? Sí. Pero es un retrato muy poderoso, ¿eh? Construido mucho con lo que le ayudaron a ella a reconstruirse, porque le llevaban cajas de fotografías desde que era niña. Hay foto del vestido con el error de costura y por eso le dicen May, que en inglés era May, que era el mes de mayo, pero si yo le decía mayo delante de los gringos creían que yo estaba pidiendo mayonesa. Bueno, Todo eso, constantemente estoy jugando con eso hasta la fecha. Y con películas de familia que se las proyectaban y gracias a eso yo también me fui haciendo una idea de dónde veníamos. Y también otra cosa que me preguntaron en Guadalajara, y fue muy buena observación, el que ayuda a hacer el retrato de mi mamá es mi papá. Mi papá constantemente está tratando de que mi hermana Brenda, Maylú y yo sepamos lo que era. Pintaba al óleo, tocaba piano, leía solfeo. Yo le mandé un correo electrónico a Oliver Sacks hace 10 años y le conté, porque yo me hice amigo de Francisco González Cruzí, que es su mejor amigo y es un gran escritor mexicano, médico. Y le dije mi mamá le pasó esto. Fue justo cuando salió The Mind's Eye, que creo que se llama El Ojo de la Mente en español, y ahí narra cómo hay personas que se quedan con la música pero se les olvida todo lo demás. García Márquez. Mis hijos crecieron visitando a Gabo cada 8 días y Gabo preguntaba por boleros, cantaba conmigo, pero de pronto preguntaba, ¿y tú quién eres? Pues, el que acaba de llegar, ¿no? Y con mi mamá llegaron a pasar escenas así. Mi mamá me llegó a preguntar quién era la niña y era mi hermana. Y a mí me daba pavor, escalofrío. Eso también es la profundidad del bosque. No solamente lo que viví con Bill, había noches que yo decía que mi papá ya llegara. Porque también mi papá por andar como andaba, o sea, salía de trabajar y se iba a un piano bar. Y tenía una doble vida. Incluso hay amigos de él que decían que se cambiaba de ropa. Se ponía bow tie, como si fuera Tony Bennett. A riesgo de que lo vieran y que le dijeran, oiga, usted trabaja en la embajada, usted no puede hacer eso. Y mi papá ahí feliz, cantando, imitando a Perry Como. está claro que hay una próxima novela, ¿no? Sí, de Gargantilla. Que ya está empezando Que a se debe escribirse, llamar Gargantilla. ¿no? Es decir, hay una cosa que a mí cada vez me gusta más, que es que los libros se hagan solos, ¿no? Que parezca que
que no hay más remedio, ¿no? de pronto. Que impongan que digan, quiero ser escrito, ¿no? Me alivia mucho oír lo que dijiste al principio, porque yo también traigo desde hace mucho tiempo una novela que está ahí, que no sé cómo va a salir, que ni les digo de qué va, pero igual y me desespero. Y lo que también digo en un texto reciente, yo me regalé muchas cosas con Lichi, con Edgar Queret, con varios escritores. He conversado y digo, yo ya no sé qué hacer con esto, pero la idea es esta. Y entonces, hazla tú. Yo ya me lo quité de encima. Y eso viene de la primaria, viene de Mrs. Grabsky, porque hacíamos dibujos, hacíamos pequeños textitos de los Pilgrims, de lo que llaman la historia americana, que se confunde con la historia de la televisión, ¿no? Y Mrs. Grabsky decía, si no encuentras cómo terminar, cómo sacarle brillo a esa piedra, pásaselo a Steven, o a Cindy, o a Kathy. Yo normalmente se lo pasaba a Kathy, que la busqué en Facebook y es un cetáceo de 160 kilos. Oye, ¿qué te iba a decir? Sí. Y el hecho de haber escrito el libro en otra zona lingüística, que en Madrid también, ¿no? También, porque... ¿Eso ha tenido alguna influencia muchísimo. La provincia española Muchísimo. en tu formación? Muchísimo, es el triángulo. Pero desde niño, los mejores amigos de mis padres, los que más cariño le mostraron a mi madre fueron españoles. Aquí está Tomás Priant, su familia fue muy generosa, cuidaron muchísimo, no solamente de mi madre cuando mi mamá tenía ausencia, sino de comida. Yo he comido comida española desde niño y sé de qué va la cosa porque íbamos a restaurantes españoles en donde la comunidad diplomática o la comunidad, también es que son muchos banqueros, son los bancos, ¿no? También. Y mi papá se hacía muy cercano a ellos. Yo aprendí a tocar guitarra con un flamenco. Y lo primero que toqué fue flamenco. Soy un petardo ahora, pero de niño yo tocaba flamenco. Y llegué, mi guitarra, la que ahora heredó Sebastián, era de Paco de Lucía. Y fue porque mi papá se la compró. ¿Y cómo se la compró? Jodiéndolo. 7 días. Se lo siguió a Filadelfia y a Nueva York. Se le apareció en el camerino con el carnet diplomático. Y era, ¿qué hubo? La guitarra, véndela, ¿no? No seas así. ¿Cuántas trae? A ver, mi papá hablaba como Cantinflas. Sí, no. Ay, no seas así. Menciona mucho a Cantinflas en el libro, ¿no? Sí, porque lo identifico mucho con mi papá. Muchísimo. Mucho. Mi papá era muy cantinflesco. Y eso también lo ayudó a sobrellevar lo que al final era un trauma muy fuerte. O sea, de pronto, de veras, los que vivieron la trombosis se quedaron muy impresionados de que mi mamá de pronto se olvidó de todo. Del agua, del aire, y había que decirle las vocales. Y ahí mi tía Lola se rifó, hasta la fecha está pegada a mi mamá, mi tía Lola. Ahora con la edad, mi mamá empieza a olvidar cosas. Y acabo de estar hace una semana y cuando a ella se le olvida cómo se dice copa, yo siento que estoy en la primaria y que tengo que entregar una tarea o que hice una travesura y que me van a cachar. Y lo sabes tú mejor que yo, las satisfacciones de animarte a publicar es que todo se completa cuando te leen. Cuando lo leyó Sebastián con Daniela, Santiago apenas se está animando a leerla. Santiago no se había animado a leerla. Aquí hay una mujer adorable que compró la novela por la mañana y 11 horas después me mandó un WhatsApp diciendo ya la terminé. Y eso a mí me llena de vida. Ahora que fui a México... Sí, perdona, ¿y tu mamá la ha leído? ¿O se la han leído? ¿Sí, se la leyeron. Se la leyó la enfermera. Por cierto, muy buena lectora. Y la elogié y me dijo, pues claro, todas las enfermeras somos lectoras. Como si fuera una perogrullada. En Guadalajara mucha gente, es curioso cómo cada quien agarra un pedazo del bosque. Lo que más ha sucedido es la gente que se clavó en la amistad. Porque es un homenaje a la amistad. Sí, bien, claro. Yo soy incondicional de mis amigos y como tú dijiste, por andar profesando la lectura por placer, también he descubierto quiénes son de a de veras, como tú, y quiénes no lo son. Por ejemplo, los que han hablado mal de la novela no la han leído.
Pero ¿cuándo fue necesario leer una novela para hablar de ella? ¿En qué mundo vives? Sí, y eso también me lo decía Mrs. Grabsky. Es un homenaje muy sutil a los hermanos mayores de mis amigos. Yo sí tuve muchos compañeros que tienen todavía en las ventanas de sus casas en Mantua eso que te da el ejército para que presumas que tu hijo sirvió a la patria. Y es muy triste, porque ahí se fueron muchísimos chavos maravillosos, clones de mis amigos, los hermanos mayores. Y te repito, lo de la música. Las mejores estaciones de radio son las de nostalgia. Ya llegamos a esa edad, ¿no? Oldies but goodies. Pero fíjate que no hay nostalgia y hay no nostalgia. Yo estoy convencido, como aficionado a la música y no aficionado generacional, sé distinguir cuál música qué parte de la música me conmueve porque está asociada a un momento de mi vida. Pero yo creo, y aquí hay algunos que son músicos, yo creo que es que esa música, igual que es decir, la música de jazz llega a su cima hacia la segunda mitad de los años 60. ¿No? Hay una cima ahí que después ya, ahí se acaba. Es decir, después hay músicos extraordinarios, pero después de los últimos grandes discos de John Coltrane o del free jazz de Ornette Coleman y todo esto, ya lo que viene es otra cosa. Porque es que el arte, las formas de arte a veces se acaban. Es decir, igual que la pintura al fresco en Florencia, la gran pintura al fresco se acaba en un momento dado. Y luego hay pues continuaciones, epígonos y todo eso. Pero la gran música popular que empezó, que deriva de la música negra, ¿no? que deriva del rhythm and blues, Sí, sí. ¿no? Y que llega hasta, tú has mencionado, hasta Jimi Hendrix, y todo eso, yo creo que eso es una cima. Por supuesto. Es decir, que hay una cima objetiva, ¿no? Y la buena onda es que mi papá, quien realmente nos hizo músicos, a mí, por ende a mis hijos, mi papá no tenía ninguna bronca con eso. Así, papás de otros amigos míos, era no way, no fucking way, aquí no se oye eso, ¿no? Y era Glenn Miller, solo Glenn Miller, o Dave Brubeck. ¿Te recuerdo el papá de una? Dave Brubeck? Sí, eso, pero si nada más te centras en eso, claro. te estás perdiendo de otras cosas, como por ejemplo, yo recuerdo mi padre se fue a una beca, que también es un detalle medio agridulce, porque llegó y dijo, ¿sabes lo que es una beca? Y yo dije, no. Y dijo, en inglés es scholarship. Ah, dije, sí, te pagan por estudiar y ya no vas a la oficina. Me gané una beca para Brasil. Y dije, wow, voy a aprender a jugar soccer. Porque yo no jugaba soccer. Soccer era un deporte de niñas. Fútbol de niña. Era de niñas, ¿eh? Por eso son tan buenas las americanas. Y me dijo, no, momento, tú te quedas. Y acto seguido me regala una corbata de esas de clip. Y esto es para que acompañes a tu madre cuando haya cosas así en la escuela y el banco. Y yo soy un niño. Se aventó un año de samba. Bueno, fue a la bossa nova, era una época importante. Exacto. También en la música brasileña. Cuando regresó y dijo bossa nova, y ahí la casa se llenó de 50 discos que llevó de Brasil. Mira. Y entonces la verdad es que toda mi infancia y también la adolescencia se explica por una mezcolanza de mucha música. Y una explicación de mi padre, como siempre, tratando de entender que la columna vertebral era hispanoamericana. ¿Te gusta el son jarocho? Bueno, pues entonces métete en Andalucía y métete a los palos del flamenco. Es muy bonito esos capítulos que tienes, que son como collages de letras de canciones, ¿no? De canciones pop. Y de libros también, porque también eso pasaba con Mrs. Grabsky. Mucha literatura de la buena que no estaba prohibida para niños. No estaba muy claro eso de literatura infantil. Ah, no, claro que no. Decía, es la literatura. Entonces, la isla del tesoro es la isla del tesoro y ya está. Oye, ahora que he encontrado esa voz tan íntima y tan poderosa, ¿ahora qué viene? Sí, empecé a hacer ya otra de cuando llego a México.
digamos, la siguiente etapa, que es lo que viví, la utopía, otra utopía en la preparatoria. Les adelanto, es que declaramos el salón de clases del último año de preparatoria o de instituto, que se llama aquí, lo declaramos República Independiente. Y nos dejaron jugar. Eso era en el Colegio Madrid, ¿no? No, fíjate, curiosamente todo el mundo cree que yo soy del Madrid. Todos mis amigos eran del Madrid. Por influencia de ellos, yo fui el diablillo en un colegio lasallista. Y ahí también está la utopía católica de San Juan Bautista de la Salle convertida en pesadilla. Porque sí nos tocó vivir una auténtica pesadilla en mi generación. 62 ciudadanos, teníamos bandera, himno, había pasaportes, solo podían entrar los de otros salones si tenían visa. Ahí fuiste uno adelantado, ¿no? Y fui presidente. Ah, bueno. Teníamos periódico, hicimos un código civil, un código penal, sí, estuvo a toda madre. Y luego abrimos un espacio fuera, en un lago, como a 1 hora de la Ciudad de México, y tuvimos Secretaría de la Marina. Y yo bauticé el barco con una botella de sidra. ¿Y qué pasó? Que eso no ha prosperado, que Ya- nos estamos enterando hoy. Ya viene pronto y espero también que me hagas el favor de presentarla. Muy bien. Pues, no sé, ¿quieres decir algo más? Después de habernos dejado aquí No, apabullados. Solo con tu- reiterarte la intensa gratitud que te tengo desde siempre, A lo desde mejor antes. algún amigo o amiga quiere. No sé si decir quieran algo. preguntar o reclamar algo los que ya la leyeron. Yo quería daros las gracias otra vez, ¿no? Por esta conversación tan llena de buena literatura, de amistad, ¿no? A mí me parece, como ha dicho Antonio antes, que este libro tiene pocas páginas, Sí, tiene muy pocas páginas, ¿no? Que hay un trabajo muy interesante de ir hacia la nuez, ¿no? Hacia la nuez del fruto. Es de los libros que se recuerdan más largos de lo que son. Exactamente. Sí, hay Wow. eso, no es así, eso, hay historias que les pasa eso. Yo me acuerdo, a veces vuelve a ver, me acuerdo, fue una cosa que me Simenón. pasó, ¿eh? A mí me pasa con Simenón. A mí me pasó cuando quería dar una clase y quería enseñar el cuento ese, yo creo que de los mejores cuentos del mundo, ¿no? El nadador, ¿no? De Sí. John Cheever, ¿no? Sí. Y yo recordaba una historia y cuando voy al libro digo, pero si tiene 5 páginas. Entonces, ¿no? Es decir, tiene 5 páginas, pero de algún modo eso se expande en la memoria, ¿no? Y eso es difícil, ¿no? Fíjate Pero- que mencioné al doctor Morales, que es un mexicano que por azar ayuda a mi madre en Washington. Y yo recuerdo una conversación con él, porque se desmayó un compañero en la primaria, eso no lo metí. Y el desmayo duró en realidad muy poquito, nos asustamos todos y rápidamente volvió en sí, ¿no? Y había smelling salts, sales, y no sé por qué había, pero bueno, había, y la maestra agarró el tubito. Entonces, ¿qué diría? 2 minutos. Pero lo que nos llamó la atención en el recreo es lo que narró. Una pinche aventura, maestro, que terminó y yo le decía, ¿pero qué te pasa, maestro? O sea, ¿dónde fuiste? Where the hell did you go? Y eso el doctor Morales decía que también pasaba con mi mamá. ¿no? Lo que pasó a Don Quijote en la cueva de Montesinos, ¿no? Había que mencionarlo. Entre otras muchas cosas, Ay, Dios todo mío. lo que uno escribe es un homenaje a Cervantes. Pues nada, Yo yo- creo que un gran aplauso. Muchísimas gracias. Tómame una foto con él. Que nos tomen fotos para que yo pueda presumir. Y si no han